Vamos a continuar un poco con el tema de la movilidad, que es el objetivo de esta mañana. Agradecer a Crama la oportunidad de poder completar la sesión hablando un poco más sobre la seguridad en los dispositivos móviles y sobre cómo gestionar pues, estas aplicaciones que hemos hablado o estos servicios que se pueden integrar en aplicaciones móviles. Yo soy, dentro de IBM, especialista del área de movilidad, de la parte de seguridad, en concreto de una de las soluciones de IBM que es MAS 360. Y bueno, aquí tenéis mis datos de contacto. Vamos a intentar explicar un poco de dónde surge esta necesidad o cómo se puede completar estos proyectos y la solución y la gestión de soluciones como Cramagot. Y evidentemente lo que nos reúne a todos aquí es el factor de crecimiento que estamos sufriendo con la movilidad. Creo que estos números representan la importancia de la movilidad que está tomando en nuestro día a día. Está impactando a industrias claves, hablamos de la educación, cómo está cambiando la educación, está cambiando el transporte, está cambiando temas de salud. Evidentemente las ambulancias están conectadas con dispositivos móviles, con tablets, donde se puede al grupo sanguíneo y hacer una transferencia de manera mucho más rápida. O sea que yo creo que tiene un impacto social importante y tiene un potencial del que nos tenemos que aprovechar. Pero es cierto que también nos encontramos en un entorno en el que los ataques se están produciendo a diario. La seguridad es cada vez más algo obligatorio, que quizá no es tan bonito de hablar o tan agradable, pero sí que es desde luego algo que cada vez tiene más importancia. Y me parece que además las empresas son conscientes de ello, sí que están tomando cada vez más acciones de ello, más acciones para solventar esta problemática, pero en muchos casos no le dan la suficiente importancia al usuario. Al final el usuario es más fácilmente engañable, es más fácilmente manipulable y mucho más fácil meterse dentro de esos dispositivos para acceder a la información. Y sobre todo, creo que al final la realidad de nuestro día a día está demostrándonos que cada vez más hay más casos donde realmente... Un segundito, a ver si consigo... Ahí, vale. Cada vez más hay más casos en nuestro día a día que están demostrando que la fuga de información y que la seguridad puede tener consecuencias importantes para la empresa. Hablamos de casos relevantes para la vida social, como los casos políticos, donde en las propias elecciones americanas hemos visto pues, desde Merkel siendo espiada por Obama, fugas de datos en la campaña de Hillary Clinton también, pero bueno, también casos muy importantes como hace poco sufrimos con el caso de Facebook, Twitter, que durante horas estuvieron abajo, y eso fue también pues, desde los dispositivos IoT, desde las lavadoras, que se enviaban ataques de ODS, o sea, ataques donde los servidores de DNS eran atacados y se tiraba por sobrecarga de los servicios. Al final hay muchos más dispositivos también que no están todos actualizados a la última versión o que quizá vienen con configuración predeterminada, y eso hace que la seguridad ahí haya una barrera muy importante, porque estamos dando acceso a información a muchos más dispositivos y se crea mucha más información desde ahí, pero también hay muchas más puertas de entrada para acceder a la información y para crear un cierto caos que es un poco en el momento en el que estamos. Hablaremos también de otros tipos de dispositivos. Vemos aquí el ejemplo de cámaras de seguridad. Antes ha hablado Juan también de los drones. Son elementos que van a formar cada vez más parte de nuestra vida y que hablamos desde la policía controlando las propias barreras de seguridad a través de drones, o los elementos de electricidad que podemos mirar también. Me hablaban el otro día que estaba en Israel, me hablaban de una empresa que se dedicaba a controlar freidoras con dispositivos conectados y que tenían sensores para controlar cuánto de denso era el aceite. Pasadas las horas o las semanas, van mirando la información y pueden monitorizar y ver cómo está el aceite infectado o no. O sea, se van a establecer controles de calidad en los propios dispositivos móviles y evidentemente eso va a suponer un riesgo importante en la seguridad.
Si nos metemos en internet encontraremos como en menos de un minuto hackear cámaras de seguridad. Hablamos de cámaras que puedas tener en tu propia casa o que podamos tener de nuestros bebés también, controlando. Ahora se compran cámaras, le pones el micrófono, esa información se puede acceder fácilmente a internet. Ayer estuve en un evento también que lo hackeaban en directo un dron y es espectacular ver cómo puede llegar a tener un impacto en nuestra sociedad también. Pero no solo tiene un impacto en la sociedad, creo que es algo mucho más importante, tiene un impacto en la empresa y desde Europa ya se ha tomado medidas para que las empresas se pongan un poco también las pilas en ello. La nueva normativa europea va a sustituir a la LOPD y ahora ya ha sido aprobada en 2016, pero en 2018 va a empezar a actuar de manera obligatoria y va a suponer multas de hasta un 4% sobre la facturación global, 4% o hasta 20 billones de euros por pérdida de datos de nuestros clientes. O sea, aquí tenemos, como decía anteriormente, fuga de datos en los dispositivos móviles y tenemos multas muy importantes si no se toman medidas. Va a cambiar el modelo y esto ha sido ya aprobado en la Unión Europea y creo que tenemos un motivo más que suficiente como para tener cuidado cuando tratamos de la información. Pero ¿por qué en concreto insisto en la idea de que en la movilidad la seguridad es más importante? Vemos aquí las medidas de seguridad que durante años nos hemos dedicado a tomar en la infraestructura local. Pues hablamos de encriptación, hablamos de antivirus, sistemas de IPS, sistemas firewall. Durante muchos años toda nuestra información estaba en nuestra infraestructura, además la cerrábamos con candado, cerrábamos las oficinas y nos asegurábamos que todos los dispositivos y que la oficina estaba segura y cerrada. Todas estas medidas actualmente están siendo rotas. ¿Por quién? Por quien decíamos antes, por el empleado. El empleado hoy en día es el enlace más débil. El empleado accede a toda nuestra información porque no podríamos no decirle a un empleado que no acceda con su móvil al correo electrónico. ¿Cómo le vamos a decir a un empleado que no acceda al correo electrónico, que no conteste emails o que no se descargue adjuntos o coja y se lleve adjuntos desde el dispositivo, desde la infraestructura local a su móvil? Cuando tenemos que enviar un documento, tenemos que rellenar una oferta, al final esa información está tanto en los tablets como en los laptops como en los smartphones. Y eso supone un riesgo importante. No es solo que la información está ahí, sino que también esos dispositivos tienen la llave de entrada a toda esta infraestructura. O sea, tienen los credenciales de directorio activo, tienen el correo POP, IMAP, tienen todos los permisos para acceder a toda esa información. Y esto, como os decía, los criminales lo saben. Hoy en día el malware, entre otras medidas, está cada vez más creciendo y se usa, como decíamos, para engañar fácilmente a los empleados. Se instalan cualquier software de internet, desde el navegador o cualquier aplicación y eso automáticamente puede estar replicando la información y enviándola a cualquier otro repositorio. Si no tenemos medidas para mirar en los dispositivos móviles qué información tiene, si no tenemos la encriptación para cuando el dispositivo se pierda, si no tenemos la prevención del anti-malware, esto puede suponer pérdidas importantes. ¿Y cuáles son los incidentes de seguridad más comunes? Pues hablamos de que en un 13% los dispositivos, que nos lo dejamos en un bar, que nos lo dejamos a nuestro niño pequeño que lo coge para jugar, está siendo en un 13% de los casos usado por personal no autorizado. Hablamos también, y volveremos a hablar un poco más adelante, como comentaba David, de dispositivos también de uso personal. No solo hablamos de dispositivos profesionales, dispositivos corporativos que la empresa da, sino que los propios usuarios, para nuestro negocio, necesitamos darles necesitamos darles la aplicación para que puedan acceder a la información, pero lo hacen desde su propio dispositivo. Nuevamente volvemos a hablar de la importancia del malware. Un 23% de los casos hay fugas de información por pérdidas relacionadas con el malware y otro 23% pérdida de datos. Nuevamente, ese dispositivo es un USB, que es como una infraestructura local en la que estamos dejando toda nuestra información y que está fuera de la zona de seguridad. Vamos a hablar un poquito del caso de uso que podríamos llegar a tener en el balanceo que tenemos que encontrar entre una gestión eficiente, balanceando la seguridad y la productividad. Si bien es cierto
que todos los dispositivos móviles que nos encontramos, sean dispositivos personales y dispositivos corporativos, dotan de una gran productividad a la empresa y a los empleados, y son en muchos casos ellos los que están empujando a la empresa a usar la movilidad. Contaban el otro día también pues, empresas que, oye, Salesforce, los empleados son los que están pidiendo tener la aplicación de Salesforce en el móvil, porque quieren llegar a su casa los comerciales y seguir mirando las oportunidades, cómo van, cambiando el estado, actualizando. O sea, que son los propios empleados los que están demandando el cambio en la empresa. Esto es algo que también es un poco un cambio conceptual, que la tecnología la esté trayendo el empleado. Y el problema es que hablamos de muchos tipos de dispositivos, porque si el usuario trae su propio dispositivo, pues puede traerte un iOS con una versión, otro te trae una BlackBerry, otro trae un Android, y desde luego la complejidad en la gestión pues, se hace cada vez más. Y más si pensamos en un entorno futuro donde habrá drones, donde habrá relojes conectados, donde habrá cámaras de seguridad y donde habrá cualquier otro tipo de dispositivo que necesitamos que acceda a nuestra infraestructura, pero que acceda de manera segura. Y uno de los motivos principales que ha hecho que la movilidad se haga más consumerizable, que los usuarios la traigan, es el potencial de las aplicaciones. Comentaba ahora el caso de Salesforce, hablamos de Cramagot, hablaremos de cualquier tipo de aplicación que al final esté extendiendo un poco el día a día y la manera de trabajar de los empleados. En el tema de las aplicaciones, al final trae las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Vamos a permitir instalar cualquier aplicación a los usuarios? ¿Vamos a controlar que solo tengan algunas? ¿Vamos a obligar a que solo tenga dos? Y sobre todo, ¿cómo vamos a controlar que no tenga aplicaciones instaladas que no tengan malware? Una vez hayamos decidido una política, que sería lo primero que tenemos que hacer, a partir de ahí podríamos empezar a aplicar medidas para ver cuál es el entorno de aplicaciones necesario para la empresa. Pero como decía antes, yo creo que la parte del email al final ha sido una de las palancas más importantes. Ahora las aplicaciones, pero históricamente ya sí que venimos 5 o 10 años en los que el email todo el mundo lo tenía instalado en su dispositivo móvil. Y el email es al final donde está la información de nuestros clientes. Recordemos las multas del 4% sobre la facturación mundial si se pierde la información de nuestros clientes. ¿Qué medidas estamos usando hoy en día o están usando nuestros clientes para proteger esa información? Podemos pensar, no, es que cuando el usuario se vaya de la empresa, simplemente voy a cambiar los credenciales, le quito acceso a la infraestructura. Sí, pero toda esta información queda dentro del dispositivo móvil. El usuario tiene un pincho USB donde tiene toda la información de la empresa. O sea que también tenemos que asegurarnos, igual que hacíamos antes, que ese dispositivo o esa información que se encontraba en otro dispositivo que también estaba protegida. Que podamos borrarla, que podamos evitar que haya fuga de información. Y un elemento muy importante, ¿qué pasa con los adjuntos? ¿Qué pasa con la documentación que queda dentro de ese dispositivo? Debemos ser capaces de borrarlo y también debemos ser capaces de darles acceso a la información que tenían acceso en la red local. Lo que tenemos que intentar al final es replicar la red local que tienen dentro del entorno seguro en todo el entorno de la movilidad. Como si al final la experiencia de usuario tenemos que generar sea la misma dentro de la red local que en los dispositivos móviles. Y recordemos que evidentemente esto se hace complicado cuando tenemos un entorno de multidispositivo, multisistema operativo y donde no está muy claro si es un dispositivo personal o es un dispositivo profesional. Sumándole que son sistemas operativos que cambian cada 15 días, que vienen nuevos tipos de dispositivos, el reto evidentemente se hace complicado. Así que nuestra idea desde IBM es permitir al final que el contenido esté con confianza en cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar, y sobre todo entregar la movilidad segura, pero para la manera en la que la gente trabaja. O sea, no vamos a querer decir, oye, no instales el Dropbox. Lo que tenemos que mirar es cómo vamos a hacer para que la gente que ya está trabajando en Dropbox, creo que
Hay un estudio que decía el otro día que más de un 80% de las empresas tienen Dropbox ya instalado dentro de sus casas, o sea, dentro de sus dispositivos, sus empleados ya tienen Dropbox. Pues no podemos ahora llegar y quitárselo, lo que tenemos que ver es qué medidas vamos a usar para que Dropbox esté seguro, o la funcionalidad que Dropbox propone, que la propongamos desde la empresa de manera segura. Y para ello, pues evidentemente el reto, como decía, se hace complicado porque vamos a tener que separar entre datos personales, datos profesionales y vamos a tener que intentar cubrir todo el ciclo de la seguridad, desde el propio dispositivo a las aplicaciones, permitir la colaboración, que es uno de los puntos claves en todo el tema de la movilidad, en la interactuación entre los distintos usuarios, como también veíamos en Cramagot, y permitir y controlar desde nuestra infraestructura o desde los puntos de nuestra información, ya sea en cloud, ya sea en infraestructura local, el permitir gestionar los accesos y controlar los ataques. Como os decía, al final los retos van a ser distintos, depende de la empresa. La movilidad se aplica de distintas maneras en distintos sectores, en distintas industrias, pero sí que es cierto que se ha hecho de una manera acelerada. Os decía, es el usuario el que ha traído la movilidad a la empresa en muchos casos y este proceso ha sido de una manera acelerada, por el cual todavía los retos pues, están un poco por definir. Pero en muchos casos el ejecutivo sí que es el primero que ha pedido con su propio iPad o con su propio iPhone tener acceso a esa información y tener acceso al dispositivo que él elija para poder acceder a la información. También hablamos de la gente de ventas, que tenga el acceso a un email, que tenga el acceso a toda la configuración de email, como si estuviese en la red local. Hablamos de la gente de operaciones, de servicios, de marketing, que tengan acceso a contenido. Hablamos hoy en día también de más de 300 horas al año que se hacen fuera de la oficina, o sea que esa experiencia continuada en la movilidad es importante y sobre todo, y como decía antes, la explosión en las apps. Al final, los retos son distintos, depende de la organización, pero sí que nos encontramos que la movilidad impacta y aplica a todas las distintas unidades de la empresa. Así que por eso quiero continuar con 4 ejemplos que nos ayuden a entender un poco cómo aplicar estas medidas de seguridad y facilitar la gestión de la implantación de la movilidad en distintos entornos, a distintas unidades organizativas, a distintos sectores y sobre todo con distintos niveles de seguridad, dependiendo de un poco hacia dónde queramos ir. Y voy a empezar con el Bring Your Own Device. Bueno, como comentaba hace un momento y comentaba antes también David, hablamos de que cada vez más las empresas permiten que los usuarios traigan sus propios dispositivos móviles para conectarse a los recursos de la empresa. ¿Qué ventajas tiene esto? Evidentemente el usuario conoce el que mejor su dispositivo, tiene mejor experiencia de usuario, más productividad. La empresa no tiene que invertir en el dispositivo, está ahorrando costes en comprar un dispositivo a los usuarios. Y tercero, y más importante, no se generan tickets de soporte relacionados al dispositivo. El usuario es su propio nivel 1 de soporte. Él se conoce su dispositivo, él se lo gestiona y tiene la propia responsabilidad. Ahora bien, esto para la empresa supone un reto también, porque tenemos que ver cómo permitimos que esos dispositivos personales, que no vamos a saber qué sistema operativo tienen, ni le podemos decir cómo lo tiene que tener configurado, se puede conectar a nuestra información. Pues para ello lo que vamos a hacer es aplicar una solución dentro de Más 360 que lo que nos permite es tener visibilidad sobre todos los dispositivos que se conectan a nuestros repositorios. A través de un software que instalamos primero en cada uno de los dispositivos, independientemente del sistema operativo, vamos a poder tener un centro de alertas, vamos a tener reporting, vamos a tener un inventariado y vamos a obligar a los dispositivos a que para tener acceso a nuestra información, a nuestro repositorio local, cumplan con la normativa que nosotros les pedimos. Esto va a querer decir que el gateway o esa pieza de software que instalamos en nuestras premise, en nuestras instalaciones, va a ser el que nos permita dar acceso a esta información. Hablamos del email, hablamos de repositorios documentales, hablamos de aplicaciones web. Toda esta información se va a poder enviar al dispositivo que solicite, o sea, que se instale la aplicación de Más 360, se la instala, dice que quiere acceder a la información pongamos el ejemplo de Crama,
y entonces a partir de ahí el Cloud Extender valida, esta pieza de software valida que ese usuario realmente sí que está cumpliendo la normativa que se pide para acceder a esa información. Esto se puede hacer evidentemente también pues, a través de una URL, en la que por ejemplo todos los usuarios están conectados con el Cloud Extender, les decimos, oye, el programa de Bring Your Own Device está disponible para todo el mundo. Nos vamos a la URL, los empleados se descargan la aplicación y como está conectado con el directorio activo, pues permitimos a ese usuario sí o no acceder a nuestro repositorio. Eso sí, lo que nos va a permitir es que una vez nos hemos instalado el agente de Más 360, va a ser donde esté toda la información corporativa. Y eso nos va a permitir controlarlo mucho mejor, la información. Ahora veremos un poco más cómo se aplica ese espacio seguro, ese contenedor, en un caso un poco más adelante. Pero sí me parece interesante hablar también del caso de ArcelorMittal, donde ellos, por ejemplo, sí que querían pues que al final controlar, sí que tener un cierto control sobre las aplicaciones que se instalaban. No querían definir una lista muy cerrada de qué aplicaciones se podían instalar y cuáles no, pero sí que querían asegurarse que por lo menos las aplicaciones propias, las aplicaciones que ellos distribuían, que sí que estuviesen seguras y que no se pudiesen infectar por aplicaciones terceras. O sea, no querían cerrar 3 aplicaciones o 10 aplicaciones, sino que estuviesen definidas solo algunas. Y en este caso, pues lo que les propusimos es crear un catálogo de aplicaciones dentro del entorno de Más 360. Cuando te instalas la aplicación, se te crea un catálogo de aplicaciones, donde para ventas ponían una serie de aplicaciones, para marketing ponían otras, a nivel de recursos humanos ponían otras, y entonces el usuario, cuando se descarga Más 360, tiene la opción de abrirse a nuevas aplicaciones. En este caso, ellos también distribuían una aplicación para mejorar la productividad. Pero lo que sí que nos pedían es, vale, tenemos el catálogo definido, el usuario se descarga la que le interesa, pero ¿cómo controlo que no está instalando ningún tipo de malware? Nosotros desde Más 360 tenemos una de nuestras funcionalidades que podemos mostrar ahora en el portal para que la veáis más en directo funcionando. Lo que nos permite es identificar si ha habido malware y automáticamente le va a avisar al usuario que si hay algún tipo de malware instalado, debe tomar medidas. En muchos casos, por requisitos de los sistemas operativos, automáticamente no podemos eliminarlo, pero como sí que le hemos permitido al usuario tener acceso a aplicaciones propias, en el momento en que no siga la política corporativa le vamos a poder eliminar todas esas aplicaciones. Siempre vamos a tener que usar reglas en el caso de que haya funcionalidades que no podamos controlar 100% en los MDMs. Ahora hablamos un poquito más del contenedor y en este caso evidentemente era un tema en Novartis, un tema de salud, donde manejaban información muy sensible de sus clientes, una aplicación para conectar con los enfermeros, donde pues tenían acceso al historial clínico de sus pacientes. Por lo tanto la relevancia de la información era clave. Ya hablábamos de una política donde querían apps protegidas, querían un contenedor seguro donde no hubiese espacio para la fuga de datos. Aún así, sí que no querían a todos los usuarios que ya llevaban años usando la movilidad y usando sus propias aplicaciones, decirles pues, que no se pudiesen instalar otras aplicaciones. Por lo tanto, necesitábamos separar un espacio personal de un espacio profesional. A través del agente que comentaba antes de Más 360, nosotros lo que podemos permitir es que se instalen aplicaciones propias de IBM con capa de seguridad. Quiere decir, el email, el calendario, contactos, la documentación, un navegador para acceder a Internet, y todas estas funcionalidades están conectadas por una VPN segura, tunelizando con la infraestructura local, conectándose a vuestra propia infraestructura, o en este caso la infraestructura de Novartis. ¿Qué ventajas nos permitía, además de tunelizar y asegurarnos que toda la información fuese accedida o enviada de manera segura? Además, lo que nos permite es un control dentro del propio dispositivo. En este caso, las funcionalidades que Novartis buscaba en este caso, era bloquear el copiado y pegado. Vale, yo les permito usar cualquier tipo de aplicación o les defino qué aplicaciones son las que tienen aquí y dentro de su entorno profesional tienen acceso a estas, pero no quiero que puedan enviar información fuera. Entonces lo que permitían era cuando fueses a tu intranet, pues, trasteabas, si querías enviarte o descargarte un adjunto o cogerlo del repositorio para enviarlo por email, podías hacerlo, pero cuando fueses a pegar documentación aquí, salta una alerta de esto no está permitido por la política de seguridad.
la siguiente funcionalidad que nos pedían era, además, que hubiese una contraseña de acceso para todo el dispositivo. No querían obligar a todos los usuarios ahora a cambiarles por política de seguridad, te tienes que poner una contraseña de 18 caracteres, lo que quisieron hacer era poner una contraseña cuando accedían al contenedor. ¿Vale? Esto también lo podemos hacer con aplicaciones, desarrollos propios y con aplicaciones públicas. Cuando vayan a acceder a la información corporativa, nos encontramos una contraseña extra. Y por último, lo que nos pedían es, vale, cuando el usuario pierda su dispositivo, no le quiero borrar toda la información. Lo que quiero hacer es borrarle solo la información corporativa. Y en ese caso lo que hacen hoy en día es hacer un borrado selectivo, donde cada vez que se pierda el dispositivo o cada vez que el empleado abandone la organización, lo que hacen es borrar toda la información corporativa. Con estas tres funcionalidades lograban permitir que hubiese una funcionalidad completa del entorno corporativo dentro del dispositivo móvil, tanto personal como profesional, pero asegurándose que no hubiese fuga de información. Y por último vamos a hablar de un caso en el que trabajamos con Cramagot, en el que para todo el tema de transporte, en este caso Network Rail, tenemos replicado aquí un caso con una compañía española que prefiero no comentar por temas de confidencialidad, pero lo que nos pedían es que al final tenían un sistema de autobuses con rutas por toda España, y lo que querían controlar es que no hubiese distracción al volante, que la política fuese de aplicaciones restringidas, donde claramente hubiese 4, si no recuerdo mal, 6 aplicaciones exactamente para acceder en el dispositivo móvil. Cada uno de los conductores tenía dispositivos móviles y lo que nos pedían es que hubiese un modo kiosco, donde el dispositivo accediese a la mensajería, a una aplicación de GPS que tenían ellos, al teléfono y a una aplicación de tareas. En este caso hicimos una integración que a través de una SDK que Más 360 ofrece, pudimos integrar con Cramagot y se incluía Cramagot dentro de ese entorno o modo kiosco. Por lo tanto, el conductor tan solo veía las 4 aplicaciones que de cara a productividad y de cara a seguridad desde el departamento de informática habían definido. En este caso el dispositivo quedaba bloqueado viendo estas 4 aplicaciones y quedaba entre una de ellas Cramagot, que se usaba y se usa para reportar y pedir a los conductores que vayan cada día a una ruta o a otra. Por lo tanto, el usuario cuando recibe esa nueva ruta confirma que lo ha recibido y legalmente también tiene la responsabilidad ya de tomar esa ruta. Eso le servía para gestionar las tareas de manera más eficiente y desde luego Más 360 le daba esa capa no solo para bloquear el dispositivo con esas 4 aplicaciones, sino también para tener un inventario de todos los dispositivos y asegurarse que cada vez que Cramagot sacaba nuevas funcionalidades, pues que pudiésemos actualizarlas de manera sencilla. Yo creo que este fue un bonito caso y voy a aprovechar los últimos 10 minutos que nos quedan para hablar un poquito más dentro del portal, para que podáis ver el portal en funcionamiento. He querido empezar con casos de uso concretos que nos abran un poco los ojos ante las distintas opciones de cara a la seguridad en la aplicación de las políticas. Pero al final, y como comentaba también Juan, pues cada vez más, evidentemente, lo que estamos intentando desde IBM es que los productos se puedan probar, que haya un free trial y que tengamos un periodo donde automáticamente podáis ir a internet y arrancar una prueba. Siempre vamos a dar la posibilidad pues, de hacer demos en directo, donde los especialistas, también a través de Crama, o a través con nuestra colaboración, podáis ver las soluciones, podáis verlas en funcionamiento, que podáis probarlo, que tengáis 30 días para coger un dispositivo, 2 dispositivos o 3 y hacer las pruebas que correspondan, y automáticamente que en ese mismo portal se pueda pasar a un entorno de producción. Recordar que siempre tendréis ese soporte totalmente gratuito para hacer las pruebas. Y bueno, he puesto el ejemplo de 3, pero podríamos hablar de 400 dispositivos. O sea, la idea es que durante ese periodo se quede un entorno que tengáis confianza que totalmente lo vais a poder usar. No sé si de todas maneras tenéis alguna duda antes de que pase al portal.
Vale, pues vamos a ver el portal en funcionamiento, que así yo creo que va a ser un poco más representativo. A ver si consigo la configuración. Vale, nos queda un poquito, pero no quiero que suba más, o sea que lo vamos a dejar así. Como veis, este es el portal como administradores de sistemas, como administraciones de infraestructura. Nos vamos a encontrar, donde vamos a tener un centro de alertas para todos nuestros dispositivos. Recordemos, aquí hablamos de dispositivos de cualquier sistema operativo, de cualquier tipo de dispositivo y independientemente que sean dispositivos personales o dispositivos profesionales. Es importante porque al final podemos configurarnos cada una de estas alertas dependiendo de nuestras necesidades. Pues hablaremos de casos en los que, oye, quiero controlar cuando la batería se está gastando, quiero que no haya dispositivos que puedan ser ruteados, quiero crear zonas geográficas alrededor de mi edificio para que en colegios, por ejemplo, pues cuando los tablets salgan de la zona, me salte automáticamente una alerta. Esta alerta además me envíe un email y pueda tomar medidas. Muy importante también, datos debajo del límite. Podamos crear un centro de gastos donde podamos ver cuántos datos está consumiendo cada uno de nuestros usuarios, datos en roaming también, y podáis tomar medidas en función de que vaya llegando a estos alcances de uso de datos. Podemos ver cuántos dispositivos personales están conectando a nuestra infraestructura. Y aquí a la derecha pues vamos a tener un histórico, qué nuevos dispositivos, qué problemas ha habido, qué nuevas políticas, nuevas aplicaciones que hayamos distribuido. Importante nuevamente, pues en el caso de Cramagot, oye, voy a distribuir la nueva versión, ¿cuántos dispositivos se la han instalado o no? Tener un histórico completo. Y bueno, aquí por ejemplo, pues oye, he perdido un dispositivo de uno de mis empleados, pues buscamos el dispositivo de Search y aquí por ejemplo pues podríamos ir a tomar las acciones, ya lo veis, distribuir la aplicación, localizador. Ahora os lo muestro un poquito más en detalle la parte del inventariado, ¿vale? Pero sí me parece interesante de cara a que vayamos entendiendo cómo se implanta un proyecto de este tipo. Al final nosotros tenemos todos nuestros dispositivos y lo que vamos a poder hacer es asignarles la instalación de Más 360 a través o bien de un correo electrónico o a través de un número de teléfono. Se le envía al usuario una notificación, recibe una URL para que se descargue el agente de Más 360 a través de ese correo electrónico o a través de ese SMS. Ese correo electrónico va a traer un código, que va a ser el código que va a tener que poner el usuario al descargarse la aplicación de Más 360 y automáticamente se le va a conectar con el portal. Por lo tanto, en el momento en que se instala el agente de Más 360, aparece en nuestro inventariado como dispositivo corporativo y aparece también y se le empieza a aplicar a partir de ese momento una parte importante, que es la política de seguridad. Si vamos aquí a este usuario, vamos a poder definirle qué política queremos que se le aplique, ¿vale? Y podemos aplicar, como os decía antes, también un conjunto de reglas que son aquellas acciones que si el sistema operativo no nos permite controlar con esa aplicación, podemos aplicarlas a posteriori, podamos tomar medidas más reactivas si nos siguen la política corporativa. Esto también, como os decía antes, pues vamos a poder hacerlo, evidentemente también a través de una manera un poco más masiva. Un segundo que me duplica aquí la pantalla, que así no me voy a dejar el cuello. Ahí. Vale, entonces como vemos aquí, podemos también hacer una adición masiva, ¿vale? Hablaríamos de descargarnos un Excel tipo, y este Excel tipo es el que va a permitirnos pues cargar todos los usuarios. Vamos a poder cargar los usuarios en formato CSV, poniendo pues qué tipo de dispositivo es, qué política queremos que se le aplique y qué aplicaciones queremos que tenga instaladas, por ejemplo. A partir de ahí, el mismo proceso, el usuario va a recibir esa notificación y se le va a poder instalar Más 360. Recuerdo también el caso que he comentado antes, si hablásemos de Bring Your Own Device, existirá la posibilidad donde creamos una URL, conectamos con el directorio activo y les lanzamos un email a todos nuestros empleados y les decimos, oye, a partir de ahora ya podéis tener MDM, o sea, ya podéis tener acceso a la infraestructura local desde una solución MDM. Los usuarios lo que hacen es que tienen esa URL, se descargan el agente y con el directorio activo, como lo hemos integrado,
validan sus credenciales y se instalan el MDM. Esto les va a dar a partir de ese momento la visibilidad de toda la información que les hayamos dado disponible desde más 360. Aquí vamos a ver el inventariado. Si voy a dispositivos, como veis tenemos dispositivos inventariado, también tenemos usuarios para gestionar todo el directorio de usuarios, tenemos en la parte de seguridad las políticas, reglas de conformidad que podemos aplicar, aplicaciones para crear un catálogo de aplicaciones concreto, documentos, donde bien podemos definir una biblioteca de contenido para cada grupo de usuarios o podemos definir distintos orígenes de contenido, tanto repositorios cloud como repositorios locales, donde podamos compartir la información. La parte de gasto para definir planes de datos y un informe completo donde podemos avisar pues, de cuántos dispositivos tenemos, cuántos dispositivos bring on device, cómo está el tema de consumo y enviarlo a distintas unidades organizativas alertando sobre esto. Creo que he perdido el micro, ¿no? Si me oís mejor. Estaba gritando, creo, igual. Vale, tenemos también aquí el inventariado con el antivirus. Y muy importante también que en cada una de las pruebas, como os decía, de más 360, vais a tener un entorno en producción. O sea que si vamos a ver, por ejemplo, en configuración, vais a ver que tenemos todas las opciones disponibles de más 360. ¿Vale? Vais a tener un entorno totalmente productivo donde tenéis pues, acceso también al correo seguro, al chat. ¿Vale? Y aquí tenéis vuestro propio usuario para cambiar el idioma y un chat 24/7. Vamos a continuar con el inventariado, porque lo que quiero que veamos es lo fácil que sería al final tener un inventariado de todos nuestros dispositivos. Aquí vemos iOS, Android, Windows Phone, Mac, portátiles Windows, ¿vale? La diferencia en relación a qué funcionalidades podemos hacer con un sistema operativo o cuáles podemos hacer con otro, al final es un tema que va cambiando recurrentemente. Lo que se hace es este agente, lo que hace es llamar a la API de cada uno de los sistemas operativos. A medida que los sistemas operativos van evolucionando y van proponiendo o proveyendo de más funcionalidades para las que se puedan llamar, nosotros como solución MDM y como agente instalado en cada uno de los clientes vamos llamando a esas nuevas funcionalidades. O sea que es una solución que se va actualizando y damos soporte desde el día 0 a las nuevas versiones del sistema operativo. Entonces os quería mostrar en este caso cómo vemos, por ejemplo, un Windows, ¿vale? Estamos viendo aquí toda la información que tenemos, información de red, aplicaciones instaladas, historial del navegador, ¿vale? Porque en el momento en que instalamos la parte del contenedor, donde hemos puesto nuestro navegador seguro, nuestro correo seguro, tenemos acceso incluso a esa información, ¿vale? No significa que manejemos ninguna información privada, ¿vale? Estamos hablando de la información corporativa que hemos replicado en el dispositivo, ¿vale? Podemos configurar incluso, en el caso del Bring Your Own Device, con la privacidad, pues que no se vea ningún tipo de información personal, ¿vale? Vamos a aprovechar y le echamos un vistazo, porque creo que es un tema importante, independientemente o dependiendo, mejor dicho, del tipo de dispositivo. Disculparme. Vale, porque ahora tengo la... Dependiendo del tipo de dispositivo, ¿vale? Podemos definir qué queremos que se vea o qué no, ¿vale? En este caso, como veis, podemos definir la información de la ubicación, por ejemplo, no querríamos tenerla de los dispositivos personales, o podríamos no tampoco querer saber nada sobre qué tipo de dispositivo tiene, simplemente queremos que siga las reglas de seguridad que nosotros hemos definido. Si volvemos al inventariado, vamos a ver, por ejemplo, algún Android, ¿vale? Si entramos en este Android, pues vamos a tener información similar. Evidentemente, como os digo, sí que va a cambiar relativamente dependiendo del sistema operativo, pero la idea es que podamos gestionar de la manera más común todos los sistemas operativos. En este caso, hablábamos antes del tema del anti-malware, por ejemplo, pues podemos ver cómo está en el estado de seguridad, si se ha detectado malware, ¿vale? Podemos ver qué documento se ha descargado, también una funcionalidad que puede ser interesante, ver si se ha descargado el documento, cuando lo hemos distribuido.
¿vale? Y podemos ver incluso el uso de datos. Voy a mostrar también el uso de datos móviles, ¿vale? Donde podríamos ver un histórico de cuánto ha consumido de cada uno de los datos móviles, ¿vale? Todavía no se tiene la opción de separar por aplicaciones, pero sí que podemos tomar medidas, como os decía, a medida que supere el uso de datos. Y lo más importante, podemos localizar, enviar un mensaje, enviar un pitido cuando se pierda, podemos borrar el dispositivo, pero también podemos hacer ese borrado selectivo donde solo borremos la parte corporativa, podemos cambiar la política, cambiar el plan de datos y distribuir aplicación o documento. O sea, como veis, en 2 clics es como si tuviésemos el dispositivo y les podemos aplicar todas estas funcionalidades pues de manera común a un grupo de dispositivos, y para eso tenemos las políticas de seguridad, ¿vale? Si vamos a ver las políticas de seguridad, nuevamente va a depender del sistema operativo, ¿vale? Vamos a tener una política específica para Android, donde vamos a poder hacer las cosas que Android nos permite, una para iOS, una para Windows Phone y una para BlackBerry. Vamos a ver una de las de Android, ¿vale? Para que nos quedemos una idea, pues, por ejemplo, de cómo poner una contraseña extra al dispositivo, de cómo asegurarnos que todos los dispositivos por política corporativa tengan que tener un código de acceso. Pues como veis lo vamos a hacer en un minuto. Simplemente editamos en la configuración del dispositivo, ponemos qué código que queremos que tenga código de acceso, queremos que el código de acceso tenga 8, que sea alfanumérico, por ejemplo. ¿Vale? Guardamos, publicamos, se va a cambiar la versión de la política y la vamos a aplicar a ese conjunto de dispositivos. Como los dispositivos ya tienen un agente instalado, automáticamente se les va a forzar a que instalen, a que sigan la política corporativa. Es muy importante también que entendamos que cada una de estas funcionalidades vamos a poner aquí en la página web, en el propio portal, la compatibilidad, ¿vale? Y a medida que vaya siendo soportado nuevas funcionalidades, las vamos a ir incluyendo. Además, podríamos establecer restricciones, donde podríamos decir pues que permitir acceso al Wi-Fi, bueno, aparte de configurar por defecto distintas redes Wi-Fi que queramos para todos los dispositivos, podemos definir qué queremos hacer cuando aparezca un malware, ¿vale? Y acabar pues con la parte del modo kiosco, ¿vale? Donde, como os comentaba, en el escenario más restrictivo que podamos establecer para los dispositivos móviles, podríamos decir pues que crear un launcher donde solo haya una aplicación. Aquí pondríamos el ID de la aplicación o de las aplicaciones, lo que haríamos el modo multiventana, barra de navegación, y podríamos poner pues una pequeña opción de salida de ese modo kiosco para los administradores. Si nos queda un minutillo, sí que acabo ya simplemente mostrando la parte del contenedor para que entendamos la diferencia entre lo que es una política que se aplica a todo el dispositivo, donde nos estamos adueñando, por ejemplo, como decía antes Miguel Ángel, en la parte del GPS, podamos también por política definir que siempre esté obligatorio el GPS, a cuando vamos a trabajar sobre la información corporativa. Para eso tenemos una política que se llama la política contenedor o la política de workplace, donde vamos a definir solo ese espacio personal. Luego, si queréis, en el café os lo puedo mostrar también en el móvil, para que veáis la diferencia de cómo gestionar esa información y cómo se crea ese espacio separado donde tenemos nuestra información profesional. Ahora bien, desde el portal lo que vamos a poder hacer es definir qué servicios queremos que estén activos y a qué grupo de usuarios. Pues si queremos que solo tengan correo electrónico, vamos a poder configurar aquí automáticamente ese correo electrónico. Independientemente de que sea Exchange, Office, que sea Gmail, lo que vamos a hacer es permitir que cuando el usuario se instale más 360 automáticamente reciba ese email. Y ese email va a tener las características que comentábamos antes. Pues podemos poner la contraseña solo al email o solo a este contenedor. Por lo tanto, si al usuario no queremos ponerle contraseña, lo puede coger un niño, puede trastear con todas las aplicaciones, pero cuando va a acceder al email corporativo sí que tiene una contraseña corporativa obligatoria, ¿vale? Además, en la parte de seguridad vamos a poder permitir, pues como decía, que no haya exportación de archivos, que no se puedan hacer copiados y pegados. Y esto lo vamos a poder aplicar no solo al correo electrónico, lo vamos a poder aplicar al navegador, a la parte de documentos, a un chat seguro. Entonces,
por ejemplo, veamos el caso del navegador, donde nuevamente va a ser una aplicación propia de IBM en ese espacio seguro que va a tener una capa de seguridad extra, ¿vale? En este caso, como veis, todas estas funcionalidades es la diferencia. Es una aplicación propia de IBM, por lo tanto la compatibilidad se aplica a todos los sistemas operativos. En una única política les aplicamos toda una cierta configuración. Y vamos a poder poner que toda la navegación que se haga en este navegador la podamos controlar. Pues podemos poner, por ejemplo, pues que no puedan ver páginas pornos. Sí que es importante que además, al haber dado acceso al gateway, podamos además definir qué páginas web van a poder ver dentro de la intranet. O sea, les podemos dar acceso a nuestra intranet, a esos usuarios móviles, pero controlar qué páginas van a poder acceder y cuáles no. Y con esto sí que acabo ya. Recordaros que además, muy importante en este evento, las aplicaciones propias que desarrolléis y las aplicaciones de terceros, como Cramagot, que estéis utilizando, vais a poder también incluirlas dentro de este contenedor, ¿vale? En el momento en que se distribuyen a través de más 360 ya estamos dando una capa de seguridad, ¿vale? En el momento en el que hacemos un rapeo sencillo donde se integra la aplicación, ya vamos a poder establecer controles como el copiado y pegado de información, y si además la integramos con SDK vamos a poder distribuir con archivos de configuración y hacer funcionalidades más avanzadas de cara a que cuando distribuyamos nuestras aplicaciones pues sea más sencillo controlar la información y controlar qué versiones de la aplicación tienen los dispositivos. Así que nada, me despido dejándoos simplemente la opción de distribuir la aplicación empresarial, que nos va a salir aquí pequeñita, o sea que os la muestro luego. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo y luego ahora comentamos un poquito más.